Horas pasadas leí acerca del concepto de la palabra procrastinar. En efecto, procrastinar es postergar, aplazar una obligación, un proyecto, una ilusión, un sueño. En gran medida vivimos postergando los sueños, las iniciativas, los proyectos, las metas. Procrastinar es posponer responsabilidades por actividades que resultan más placenteras, pero que éstas son irrelevantes. Al procrastinar, demoramos las cosas para un futuro indefinido. En ocasiones, las causas por postergar, por posponer, obedecen al miedo al fracaso, al estrés, a la falta de voluntad. Es importante reflexionar hasta qué punto nos conviene dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Quizás no nos demos cuenta, pero en diversas situaciones de la vida dejamos de proyectar nuestro futuro porque postergamos nuestras iniciativas, nuestras posibilidades de hacer un mejor porvenir. El hecho de posponer conduce a mucha gente a vivir sin ilusiones, sin sueños, sin aspiraciones. Cuando todo se deja para más adelante, cuando se deja para mañana lo que podemos hacer hoy, carecemos de compromisos y, por supuesto, de responsabilidades en este presente que vivimos. Cuando demoramos empezar a construir un futuro mejor, es probable que existan compromisos y responsabilidades en el presente, que no existan compromisos y responsabilidades en el presente. Pensemos por unos minutos cuántas veces no desarrollamos nuestro potencial, nuestras cualidades, nuestras destrezas, por demorar, por atrasar los objetivos y las metas. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa, quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti. Estamos en vivo, como decimos semanalmente, por televisión regional. Vamos a presentar rápidamente a quien está con nosotros en esta primera instancia. Ciro Seizas, licenciado en Comunicación Social, egresado de la UNR en 2003, actual concejal de Rosario del bloque Arriba Rosario, asumió el 10 de diciembre de 2021, finalizará su cargo en diciembre de 2025, pertenece al espacio Frente Progresista. Lo saludamos formalmente. ¿Cómo te va, Ciro? ¿Cómo estás? Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias por estar acá en principio, muy amable. Bueno, hay muchos temas para hablar de la ciudad. Yo quiero comenzar con una frase tuya que dijiste antes de ser electo concejal de la ciudad. Dijiste, hay que derribar el mito que solo se gobierna a los gritos. La pregunta es, ¿por qué crees que en la política a veces se grita? Entre los dirigentes políticos a veces se grita en lugar de conversar. Atravesamos un momento en el que la política se transforma en una línea de acción, pero más que nada de construcción de poder. Y ahí es donde voy a tomar, si me permitís, una parte de la reflexión que acabo de escuchar frente a la gente que está mirando tu programa. Ahí es donde la política está procrastinando y no se está ocupando de lo que se tiene que ocupar. ¿Por qué? Porque es más placentera la construcción política y pensar en un ensanchamiento del espacio político que en la resolución de los problemas. Y no lo decimos en un sentido altruista solamente, sino en el sentido de que qué mejor política y cuánto más productiva podría ser si esa consolidación, si ese ensanchamiento del espacio político se diera a partir de soluciones chequeables por los vecinos, por los ciudadanos. Yo creo que eso explica también un poco por qué a la política está llegando gente que no proviene de la política, sino que proviene de espacios diversos. Hablamos de empresarios, hablamos, como en mi caso, de licenciados en Comunicación Social, periodistas. Hablamos de figuras que tienen conocimiento público, pero también interés por lo público. Y ese es mi caso. Yo digo lo de gobernar a los gritos, y que es un mito, porque se le ha implantado a la gente la idea de que tiene que vivir en guerra. Y la política explota muy bien el sentimiento de bronca. La política mal entendida, ¿no? O la política solamente enfocada a la construcción de los espacios y no a la gestión y a los procesos. Entonces, es una pena y es imperdonable porque se va tornando una deuda cada vez más difícil de pagar, porque se va agrandando conforme pasan los años y es cada vez más lejano
aquel futuro con el que soñamos todos. Porque en definitiva, lo que nos falta es lo contrario a los gritos, que es unidad y enfoque en los problemas que son comunes a todos. Bueno, en esa línea yo me propuse trabajar y es lo que vengo haciendo en estos meses que llevo como concejal. Inclusive esto de discutir temas a los gritos produce este divorcio, ¿no?, de una parte de la sociedad y un sector de la política, ¿no?, de la dirigencia política. Es lo que hay que rever, ¿no?, y repensar si realmente hay que tomar otras alternativas, ¿no?, de la conversación, por ejemplo, ¿no? Sí. Que la gente lo está viendo cada vez mal, cada vez peor, esto de gritarse y todo eso. Por eso tomo en el inicio de la entrevista esta frase que me pareció interesante para desarrollarla, ¿no? Sobre todo porque se le da a la gente una falsa dicotomía de opciones. Claro. Y yo creo que en ese caso Rosario es diferente a muchas ciudades y provincias del país por no entrar justamente en esa cuestión agrietada que tiene la política argentina, ¿no? En esas tensiones entre dos fracciones que expresan ideas completamente diferentes, pero que pierden de vista el objetivo común, ¿no? Se le da a la gente la falsa ilusión de que solo puede elegir entre dos. Bueno, Rosario demostró que no, que hay otras opciones. Y bueno, por suerte, ahí me toca estar dentro de un grupo, no solo político, sino de personas que creen en eso firmemente todos los días. Ciro Seiza, vamos a meternos un poco en los temas de la ciudad. Estamos afrontando horas difíciles los rosarinos por el tema de inseguridad y por otros inconvenientes que vos lo debes ver cuando vas a los barrios, ¿no? El problema, por ejemplo, de la falta de obras, ¿no? ¿Por qué Rosario llegó a estos niveles tan altos, ¿no?, de violencia urbana, de disputa narco en los barrios, disputa de territorios, agresividad? Bueno, hoy todos nos enteramos, ayer hubo una reunión entre el intendente de la ciudad, Pablo Habken, el presidente de la Nación, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Y bueno, se van a enviar 300 gendarmes, fuerzas federales, a Rosario y Santa Fe. Yo me preguntaba si no es poco 300, hay que dividirlo entre Ciudad Santa Fe y Ciudad Rosario, ¿no? Hay que ver qué funciones van a tener y lo que se interpreta de las palabras del presidente Alberto Fernández, del gobernador Omar Perotti, que también estuvo presente en esa reunión, del intendente. Exacto. Es que esos gendarmes van a formar parte de a partir de ayer, porque no lo sabíamos, acelerado proceso de instalación del nuevo puesto de la Gendarmería con asiento en Rosario. Si las tareas van a formar parte de lo que ya se viene delineando, que es inteligencia criminal, tal vez el número no resulte escaso si solo van a hacer eso. Ahora, si tienen que hacer eso y además desplegarse territorialmente, y puede sonar como una cantidad que suene exigua. De todas maneras, acá nosotros queremos poner un punto porque parece haber tomado nota Buenos Aires que lo que pasa en Rosario y en Santa Fe, provincia, estaba ocurriendo con niveles de una gravedad, hasta te diría, institucional, tan profunda que requiere un compromiso del Estado Nacional. Ahora, y vos me preguntabas en el argumento que usás para la pregunta, ¿no? ¿Por qué se llegó a estos niveles de violencia narco en Rosario? Y bueno, hace casi 30 años que tenemos solo 2 jueces de instrucción federales en Rosario. Pasaron muchos gobiernos, de diversos signos políticos, y ninguno se comprometió con el problema del narcotráfico y del combate al narcotráfico, al que también hay que atacarlo por el corte del circuito financiero que genera el dinero del narcotráfico, que es el que empuja a las personas sin oportunidades a sumarse a las filas de quienes les prometen un ascenso rápido y un poder adquisitivo de la noche a la mañana, con el que no podrían jamás soñar, justamente por esa misma falta de oportunidad. Es una trama, y lo que hay que hacer es desarmarla por capas. Hay que atacarlo desde abajo y hay que atacarlo desde arriba. Desde arriba, a través del circuito financiero, y desde abajo, a partir de la persecución, pero no solo de la persecución, sino también de la condena y del castigo, y dejar de ver a las cárceles como sitios de home office desde los cuales se puede regentear una organización de narcotráfico. Por eso la semana pasada el intendente envió a la legislatura provincial un proyecto para poder diseñar los operativos de seguridad de la Policía Provincial en el área de Rosario. Y por eso también formó parte hoy de una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. Hay compromiso de quienes más damos la cara en la ciudad, que somos las autoridades que están al alcance del vecino.
Los que la recorremos somos los que estamos acá. Nos gustaría decir que hay una presencia permanente del gobernador o de sus ministros en Rosario. La realidad es que deben repartirse en el territorio y no siempre están aquí. Aunque la relación sea buena y haya diálogo y sea fluido, esto no basta y los reclamos caen siempre en un lugar en el que tienen que caer. Es el de la autoridad. ¿Y cuál es la autoridad más cercana? El concejal, el intendente. Nos cruzamos en el supermercado, nos cruzamos por la calle caminando, recorriendo los barrios por la tarea, pero también recorriéndola en nuestra vida cotidiana. Y es lógico que esto pase. Y la verdad, Marcelo, es que hoy por hoy a las manos las tenemos bastante atadas. También van a nombrar, bueno, un jefe de Gendarmería Nacional, eso también es una promesa del presidente de la Nación para el destacamento que funciona en Rosario, de Gendarmería Nacional, que no tiene un jefe, no tiene un comandante, digamos. Es terrible, postergado también, hablando de procrastinar, ¿no? Eso va a cambiar un poco el esquema y va a permitir al intendente sentarse con el jefe de la Gendarmería con asiento en Rosario para poder diseñar también los operativos, darle la información de dónde sabemos en Rosario que está el problema. Ahora, ¿no habrán sido promesas también del presidente hacia el gobernador de la provincia? Como te dije recién, queremos poner un punto acá y creer que todo esto va a ocurrir y va a ocurrir pronto. Que parece haber tomado nota el gobierno nacional y estamos esperanzados de que por fin esta vez sí suceda. Y Ciro, ¿qué te pasa cuando vas a los barrios, digamos, y te plantean las distintas dificultades, no solamente inseguridad, obras, el tema de desagües cloacales, bien dicho? ¿Qué te pasa? ¿Cuáles son tus sensaciones ante la gente que padece estos inconvenientes? Y a nivel emocional uno siente a veces impotencia por lo que hace años debió haber comenzado y no comenzó, lo que se frenó también, producto de 2 años de pandemia, y lo que ahora requiere que se redoblen, se dupliquen, tripliquen esfuerzos para intentar entregar algún nivel de respuesta. La problemática que más recibo yo en los barrios es el de la seguridad, pero dejando de lado el de la seguridad hay otras problemáticas, y algunas son el transporte, otras tienen que ver con la obra pública. Sí, vos formás parte de la Comisión de Obras Públicas, por eso la pregunta. Y también la de servicios públicos. Claro, así que son dos temas sobre los cuales estoy bastante encima y me encuentro empapado. Y también temas de higiene, de limpieza. Y bueno, sobre todo esto se está trabajando para poder entregar algunas soluciones y contar cuáles son los planes en el mediano plazo. Establecer verdaderas políticas de Estado y no hablar más de parches y no hablar más de soluciones que sean para poco tiempo. Y en ese sentido es que se viene trabajando en tratar de mejorar el sistema. La decisión que se tomó, la más reciente, fue cesar la continuidad del contrato de la empresa del Cacique porque tenía el 83% de los reclamos de incumplimientos en sus líneas, en un sistema que además todavía está en emergencia. Una emergencia que está delimitada por una fecha que todavía no se terminó de cumplir y que fue votada por el Consejo Municipal ante la brutal caída de venta de boletos que nos trajo la pandemia. Teníamos casi 500.000 boletos diarios del sistema de transporte urbano y hoy tenemos 380.000. O sea, todavía no nos recuperamos a niveles prepandemia. Para que funcione dentro de una línea de equilibrio económico, financiero, el sistema de transporte necesita 600.000 pasajes diarios. Estamos en un poco menos de la mitad para recuperarnos y que llegue a funcionar medianamente aceptable. Sabemos que este es un enorme desafío y que todavía no se pudo lograr. La decisión que se tomó fue también una decisión como de urgencia para tomar las líneas que deja esa empresa, que no pudo cumplir nunca, ni siquiera en los niveles, en los tiempos prepandémicos. Está bien, hacía poco, había que darle tiempo, llegó la pandemia y terminó de ahogar a la empresa y por eso, después de este tiempo, se decidió sacarla. A partir de aquí, creemos que se van a dar avances graduales. De hecho, venimos recuperando, el año pasado estábamos en 230.000 pasajes diarios y este año en 380.000. Esto nos habla de que la gente se anima más a tomar el colectivo. Esto le da más viabilidad financiera, pero también tenemos la otra parte que es la de los subsidios, que es lo que siempre, históricamente, la ciudad le ha reclamado a la Nación, ¿no? Y le ha pedido a la provincia que redoble en su reclamo a la Nación. Tanto es así que el propio gobernador, en la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la legislatura de Santa Fe, lo volvió a decir.
Si vos prestás atención al discurso del gobernador, tiene muchísimos puntos en común con el discurso del intendente Hapkin cuando comenzó el ciclo de sesiones ordinarias del Consejo. ¿Qué significa? Que se reconocen los problemas que tiene la ciudad, por ejemplo, en la temática de seguridad y en esto que estamos hablando, que es el de transporte. ¿Va a usar el intendente Pablo Hapkin la potestad para aumentar el boleto ahora este mes? Siempre depende de los estudios de costos y la delegación de facultades fue aprobada por el Consejo años atrás, eso sigue vigente. Habría que ver cuando salgamos de la emergencia en transporte, es decir, de la adecuación, la realidad es que es una emergencia y todavía está en emergencia, si están dadas las condiciones tal vez volvamos al esquema anterior, que el aumento de boleto lo votaba el Consejo Municipal. Hoy por hoy el Consejo solo está votando el aumento de taxis y remises. Que se viene un aumento de taxis también. El jueves van a tratar el tema. Sí, la Comisión de Servicios Públicos, que yo integro, quedó abierta durante toda la semana. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento se puede volver a convocar para terminar de acordar de cuánto va a ser el aumento. Los taxistas vinieron con un planteo del 40%, creemos nosotros que el usuario del sistema, del servicio de taxis y de remises, no va a poder afrontar ese valor. Y la verdad que nosotros las respuestas, sí, es cierto, se las tenemos que dar al laburante, al taxista, se las tenemos que dar al chofer sobre todo, y al titular de licencia también se la tenemos que dar, pero también se la tenemos que dar al usuario. Porque en definitiva el servicio existe por el usuario y para el usuario. Nos debemos a ellos y todo lo que tengamos que discutir en materia de aumentos va a tener como siempre, como premisa, que el usuario lo pueda pagar. El último estudio de costos para el transporte urbano de pasajeros dio un poco más de 103 pesos, 103,50 creo que fue el último el valor de la tarifa, ¿no? Del boleto. Y lo que decía el gobernador de la provincia es cierto, ¿no? Buenos Aires, Heramba, 18 pesos el boleto, Rosario casi 60 pesos. Subsidiado, porque el verdadero valor es el que vos decís. Fíjate que hay un 40% que no se está trasladando al pasajero. Y tiene que ver con la caída de los pasajes que no se recuperó y la discrecionalidad de los subsidios de la que se habla históricamente. Ciro, cambiando de tema, hay un asunto que yo se lo he preguntado a varios concejales, ex concejales y concejales durante todo este tiempo que hago periodismo, es respecto a las motocicletas. ¿Por qué? Bueno, está comprobado que la mayoría de los delitos se cometen a través de una motocicleta, ¿no? Con dos ocupantes o con un ocupante, pero generalmente con dos ocupantes. ¿Por qué siguen funcionando todavía los ciclomotores en la ciudad sin patente, algunos, o la mayoría? Cuando uno los ve en los barrios, y no es que uno lo catalogue de motochorro, no. ¿Por qué circulan sin patente? Bueno, la verdad es que no pueden circular sin patentes, no deben, pueden porque los veo yo también. Claro. Lo que se hacen son operativos. Los operativos producen el decomiso de motos sin patentes, pero hay muchas que no llegan a caer en esos operativos de control. ¿Por qué? Y porque hay muchas más de las que se pueden controlar. ¿Y por qué sucede? Hay un grado de informalidad muy alto, hay también un mercado negro de vehículos robados, esto se reconoce. Y lo que se decomisa puede ser que quede, ¿no?, en alguno de los corralones de la municipalidad hasta que se regularice la situación del vehículo y del titular, pero cuando son vehículos robados esto no ocurre nunca más. Y también hay una cuestión que debemos darnos entre todos y debatirla, que es la facilidad para adquirir esos vehículos, que son relativamente baratos, asequibles. No todos los comerciantes tienen el mismo grado de responsabilidad a la hora de la venta, y no todos los comerciantes se toman tan en serio, algunos sí, muchos nos consta que sí, pero otros no tanto. ¿Quién va a comprar, con qué documentos y para quién? No me quiero olvidar de preguntarte sobre el tema de taxis. Pablo Hapkin envió un proyecto al Consejo para crear un registro de aplicaciones móviles en taxis. En eso estás vos también en ese tema, opinaste sobre el tema y dijiste hay que dar un salto de calidad. Primero el salto de calidad y después el aumento de taxis. ¿Esto es así? Hay que darlo por lo menos en simultáneo. Ya que debatimos el aumento, bueno, debatamos cómo mejoramos un servicio, que es lo que la gente nos está pidiendo y nos pidió a fin de año. ¿Y por qué digo esto? A fines del año pasado se resolvió dar un aumento, porque en la calle, y sobre todo a la noche y el fin de semana, era muy notoria la ausencia de vehículos, era muy notoria la ausencia de choferes, lo reconocen los titulares de licencias, han dicho que a partir de la pandemia
A muchos no se les continuaron los contratos, son choferes que se perdieron del sistema y ahora hay que recuperar todo eso. Se les dio el aumento para que el servicio mejore. De alguna forma fue mejorando, pero esto se notó y la mejora fue muy, muy mínima. No queremos volver a dar un aumento sin ningún tipo de mejora. Entonces ahí es donde entra la discusión, el debate sobre las aplicaciones. Hay varios proyectos. El del Ejecutivo, que es el que nos toca representar a nosotros, como dijiste bien, crea un registro de aplicaciones para que vos puedas tomarte un taxi. Las aplicaciones, ¿qué hacen? Juntan el taxi, es decir, la chapa, ¿no? O la licencia, el taxi, el usuario y la municipalidad. Son 3 módulos virtuales en los cuales están los datos del chofer, los datos del pasajero y todos esos datos los maneja, los tiene bajo su control la municipalidad. Las aplicaciones que van a estar permitidas son aquellas que están instaladas en Rosario, que tengan una matriz en Rosario como aplicación o una sucursal en Rosario como aplicación, pero solo pueden usar autos que estén registrados y choferes que tengan licencias especiales como remiseros y taxistas. Esto deja fuera el esquema de Uber, de que tanto se habla y al que tanto miedo se le tiene. ¿Por qué? Se teme la pérdida de puestos de trabajo. Es una discusión un poco más amplia. No vamos a entrar en esa discusión. Las aplicaciones que rijan en este momento, si se aprueba esta ordenanza que envió el Ejecutivo, van a ser aquellas que solamente utilicen remises y taxis y choferes profesionales en ambos casos. Bien, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Línea Directa, es muy amable. Un placer. Las puertas están abiertas, como siempre decimos. Muchas gracias. Ciro Seixas, licenciado en Comunicación Social, concejal de la ciudad de Rosario, del bloque Arriba Rosario. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos va a estar acá Adriana Torres, profesora en Memoria Celular, directora de la escuela Hay un Día de Memoria Celular y Terapia Floral. El tema central va a ser ¿qué nos hace iguales? Volvemos enseguida. Santería Ángel de la Guarda, gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Aquilea, el espacio que tu piel necesita. Variedad en tratamientos estéticos de la mano de profesionales especializados. Rueda, 1249, Planta Alta, Rosario. Contacto 341-334-7831. Búscanos en Facebook y en Instagram como @Aquilea Gabinete Integral. Entre Pares es un espacio para acompañar a los niños con dificultades en el ámbito escolar. Intervienen profesionales de la psicopedagogía y fonoaudiología. Estamos en Salta, 2977, Rosario. Consultas al 341-325-0309 o al 341-329-2405. Estudio biomecánico de la marcha, podología deportiva, análisis del calzado, órtesis de siliconas, evaluación de riesgo de lesiones en pies diabéticos, podología de avanzada, Instagram y Facebook, Mónica Beatriz Mendoza, Catamarca 2031, Rosario, podología Armstrong@gmail.com. Seguimos en Línea Directa, estamos en vivo por Televisión Regional y ahora, como anticipamos, está con nosotros Adriana Torres, profesora en Memoria Celular. El tema ¿qué nos hace iguales? Con signo de preguntas. ¿Cómo te va, Adriana? Gracias por estar. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Gracias. Bueno, una vez más. ¿Qué nos hace iguales? ¿Qué nos hace iguales a los seres humanos, no? Yo digo que los seres humanos somos los seres, ¿sí?, más evolucionados del planeta y en estos tiempos tan convulsionados, ¿no?, donde todo es ya y demás, es cuanto más aflora estas cosas de lo que nos hace iguales. Y creo que lo que nos hace iguales, una vez yo hace muchos años trabajando en este despertar y todo lo demás,
había pasado por marketing, por una empresa, y decían, ¿no?, una frase de Dale Carnegie, ¿no?, que todos los seres humanos tenemos necesidades básicas, ¿no?, pero hay una que nos hace especiales como humanos. Una es la necesidad y el deseo de ser importantes, y el otro es la necesidad y el anhelo de ser reconocidos. Y si pensamos en esto, sí, esto es común a todos los humanos, pero yo creo que en estos tiempos lo que nos hace iguales no es esto, porque esto nos pasa a todos, pero lo que no nos pasa a todos es cómo lo gestionamos a esta necesidad. Y entonces lo importante no es lo que ocurre, sino lo que hacemos con lo que ocurre. ¿Y qué es lo que hacemos con lo que ocurre? Cuando estamos carentes de alguna de estas cosas, sufrimos. Entonces lo que nos hace iguales es el sufrimiento. Hoy tenemos esta necesidad, ¿no?, y bien lo decías, de mostrarnos seres importantes hasta el resto, ¿no?, ante el resto. Esto lo produce a veces las redes sociales, que buceamos por ahí por las redes y siempre hay que mostrar algo. Esto del materialismo, abunda esto permanentemente en la sociedad actual, ¿eh? Sí, lo que pasa es que esta necesidad de ser reconocidos, esta necesidad de sentirnos importantes, habla de una carencia que todos venimos sufriendo y que viene desde nuestros primeros años. Algunos lo han padecido más, otros los han padecido menos, pero de esas carencias es de lo que habla. Y cómo lo gestionamos es lo realmente importante. Entonces, vos fíjate que estamos en tiempos en donde estamos viviendo tiempos muy difíciles, en donde todo ya. Fíjate vos que antes nosotros teníamos un problema en el trabajo, teníamos un problema en la escuela como chicos o de trabajo como grandes, y ¿qué hacíamos? Volvíamos a casa y teníamos el tiempo para elaborarlo, o nos quedábamos presos del odio y rumiando en nuestra cabeza, o lo elaborábamos algo para poder continuar y al día siguiente volvíamos. Hoy no es así, hoy es todo ya, y el mundo está metido en una pantallita que nos ha invadido y que no fue creada por casualidad tampoco. Porque vos fíjate que nosotros, frente al miedo, el miedo genera una hormona, ¿sí? Y esa hormona genera justamente una necesidad. Y hay que cubrir esa necesidad. Entonces, hoy las redes son la dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Es que cuando vos subiste una foto, alguien te ponga que te gusta. Y es terrible lo que estamos sufriendo hoy como sociedad a este aspecto. Mira, yo el otro día estaba en un restaurante, me había ido esos 20 minutos a comer algo entre un paciente y otro, y estaba, alrededor mío había 6 mesas. De las 6 mesas había 5 sacándose fotos y subiéndolas a las redes de lo que comían, posando. Permanentemente eso, ¿eh? Entonces, permanentemente. Sí. Entonces, ahora, esto nos hace seres dormidos, porque los humanos, la humanidad está dormida. Entonces, en lugar de preguntarnos por qué necesito todo el tiempo que alguien me esté alabando o me esté diciendo cosas lindas, ¿por qué? Entonces, el problema no es que necesitamos ser reconocidos, el problema es que no nos damos cuenta el sufrimiento por el cual estamos pasando. El sufrimiento, decías, yo lo anoté, nos sirve el sufrimiento para reflexionar, para repensarnos, para rever un montón de cosas. Seguro. Digo esto y perdón, digo rever, muchos colegas dicen rever, estoy harto de escuchar, ahora me acordé, disculpa, es rever, no rever, pero bueno, exacto, es rever. Exactamente. Bueno, volviendo al tema, este tema del sufrimiento, ¿nos sirve para eso, para reflexionar, para darnos cuenta de dónde estamos parados? Sí, yo creo que cuando el ser humano identifica sus sufrimientos, está en un muy buen camino de evolución. ¿Sí? Ahora, si nosotros no identificamos nuestro sufrimiento y lo único que hacemos es buscar más dopamina, ¿para qué buscamos la dopamina? Para escapar. Entonces, el problema es que, fíjate vos, ¿no? Esto que yo te decía antes, qué sé yo, si una persona estaba muy estresada, ¿qué hacía? Se ponía a hacer un trabajo manual, se ponía a trabajar más, o sea, estaba haciendo un escape, pero era un escape que tenía
atrás de eso también una búsqueda de reconocimiento y de sentirse importante. El problema está que hoy el escape por el cual estamos llevando es, uno, las drogas, claro. ¿sí? Las drogas no permitidas, y también están las otras, las que lamentablemente la sociedad permite. Y cuando digo sociedad, hablo de los estados, las instituciones, y están permitidas. Claro, como el porque alcohol, hoy el alcohol. Claro. El alcohol y las redes sociales. Las redes sociales también son una droga, son la nueva droga. Y digamos que uno dice, bueno, es la menos permisiva. No, ojo, no es tan... Es peligrosa porque cuando nos quedamos atrapados de eso y no nos damos cuenta que lo que estamos buscando es necesidad de ser reconocidos, esa necesidad de afecto, seguimos, y lo peor de todo es quedar dormidos como sociedad. Entonces, el problema nunca es lo que ocurre, es lo que hacemos frente a lo que ocurre. Y puede ser que la persona esté sufriendo por un duelo, que la persona esté sufriendo... Estamos sufriendo por un abandono, estamos sufriendo de amor, estamos sufriendo porque el dinero no alcanza, estamos sufriendo por la inseguridad, estamos sufriendo por las injusticias, estamos sufriendo por tantas cosas. Y fíjate que lo primero que les enseño en mi escuela a mis alumnos, y la primera pregunta que le hago a mis pacientes en la consulta es: ¿qué te hace sufrir? Porque cuando identificamos lo que hace sufrir, vemos cuál es la grieta por la cual está sangrando y le está doliendo. Y si nosotros como sociedad no miramos qué es lo que nos hace sufrir, ¿sí? Y por qué, lamentablemente lo único que hacemos es poner parches. El problema no es lo que ocurre, el problema es lo que hacemos con lo que ocurre. ¿Eso lo que estás narrando es gestionar el sufrimiento o liderar el sufrimiento? ¿Cómo lo llamarías? Creo que lo primero es identificarlo. Ajá. Si yo lo identifico, lo puedo gestionar. Si no lo identifico, no lo puedo gestionar. Vamos a suponer, yo tengo un sufrimiento, ¿sí?, de injusticia. Entonces ando por la vida buscando justicia y poniendo justicia en todos lados, y lo puedo hacer desde un lado amoroso, sabiendo que es mi carencia, o lo puedo hacer a los gritos, siendo más injusto todavía. Entonces, hay que ver por dónde la persona está canalizando su sufrimiento. Entonces, gestionar el sufrimiento es primero identificarlo, después ver lo que hago con ese sufrimiento y ver si realmente hoy sigo necesitando más link que me pongan que me gusta, sigo necesitando estar en un lugar solamente para que me aplaudan, sigo pidiendo a gritos que me quieran, sigo pidiendo a gritos, o por ejemplo, algo muy común, la persona que dice, no puedo decir que no. ¿Cuántas personas dicen, no sé decir que no? ¿Y por qué no sabemos decir que no? Porque cuando éramos pequeños hemos hecho un acuerdo, ¿sí? Esa necesidad, si digo que no, voy a ser sancionado, si digo que no, me dejan de querer. Y luego aprendimos cuál es la dopamina que nos hace ser queridos. Ah, si yo le hago caso a mamá y mamá me sonríe. Entonces, ¿qué hago? Ando después por la vida buscando que todo el mundo, entonces a todo el mundo le digo que sí, y después terminamos sufriendo. Entonces, ¿cómo gestiono? Primero haciéndome cargo y dejando de escapar, viendo primero, lo identifico. ¿Y por qué vía me escapo? ¿Por qué vía me estoy escapando? Trabajo de más, tomo de más, fumo de más, me la paso todo el día en las redes. ¿Qué hago de más? ¿Cuál es esa dopamina que estoy buscando? Que encima es una dopamina que dura muy poco. Porque enseguida pasó, y como todo es ya, no nos alcanza. Entonces cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Viste esa canción que había, dame más gasolina, creo que era? Sí. Bueno, ese es el conflicto de lo que nos hace iguales. Nos hace iguales el sufrimiento por las carencias que tenemos de afecto, de ser reconocidos. Y eso es la única manera es ir a buscar la raíz traumática, que con memoria celular lo hacemos perfectamente, ir a buscar esa raíz traumática que está allí abajo, está en nuestros primeros años de vida. Decías antes que la persona o las personas, algunas no saben decir no, como tampoco saben decir sí. Es decir, algunas decir sí también puede ser. Está a veces en un término intermedio, ¿no? Eso es asertividad. Ser asertivos es saber decir sí y saber decir no en el momento adecuado, ¿no? ¿Por qué tener que sufrir este caso, ¿no? Tener un sufrimiento si no estoy de acuerdo con eso y ser asertivo y decir que no en algún momento, ¿no?
¿Por qué razones, Adriana, muchos sujetos se autovaloran, pero desvalorizan las cosas del resto, de los demás? Y esa es una triste y pobre realidad de uno mismo, ¿no? Porque si yo para darme valor te tengo que quitar valor a vos, significa entonces, y esto es un concepto muy darwiniano, que en algunos programas lo hemos hablado, ¿no? Esta cosa de prevalece el más apto. Entonces, claro, el único que sobrevive es el más apto, entonces hay que ser el primero, hay que ser el más alto, el más lindo, el más capaz, el más... Bueno, y yo digo, ya que vamos a buscar ser el más, busquemos tener más voluntad para ser mejores seres humanos, ¿está? Dicen que es más importante a veces la voluntad que la inteligencia, ¿no? Claro, y yo creo que la evolución es la voluntad de ser mejores seres humanos lo que nos va a hacer crecer. Decía sufrimiento y yo te lo comentaba, inclusive te lo envié por escrito, esto de que a veces se confunde dolor con sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, a veces fallece un familiar y dice, ¿qué dolor tengo? Es un sufrimiento en realidad. Sí, dolor es cuando me pasa algo y tengo un golpe o que tengo una herida. Claro, lo que pasa es que hay distintos dolores. Uno es el dolor físico. Claro. Estamos, que bueno, el dolor físico nunca es casual. Si me duele algo en mi cuerpo, me produce sufrimiento. O sea, el sufrimiento es la consecuencia del dolor, pero también hay dolores que son esos dolores del corazón, esas penas, los remordimientos, las culpas, todo eso también da dolor y todo eso es sufrimiento. La traición, el engaño, todo eso genera dolor. Y mucha gente le tiene miedo a la palabra sufrimiento. A mí sufrir no me hace nada, te dicen algunos. Bueno, háblame de tus dolores, háblame de tus molestias. Y cuando no podemos darnos cuenta cuál es la causa de nuestro sufrimiento, seguro estamos escapando. Adriana, ¿cuáles son los talleres que vas a dictar ahora en junio? Me decías fuera de cámara que tenías algo para decir, digamos, sobre esto, sí. Porque vos das charlas, talleres, bueno, ¿qué es lo que se viene? Ahora en junio, el 3 de junio, va a haber una clase abierta, gratuita de memoria celular. El 3 de junio, 18 horas de Argentina. Y luego, el 15 de junio, arranca un nuevo curso de memoria celular, porque bueno, los cursos que empezaron en marzo ya están todos cubiertos, obviamente, y son cursos de 10 meses, así que bueno, vamos a empezar ahora el 15 de junio. Pero el 3 de junio hay una clase abierta, gratuita, y se tienen que inscribir mandando un WhatsApp sí. A mi número, que por ahí debe salir en las redes. Sí, pero decilo si querés. Sí, es el 3416-660-795, y si no lo pudieron anotar, es muy fácil encontrarme en las redes. La página web es www.hayundia.com. Hay un día. Bien. ¿Sí? Y también el programa radial. Muchas gracias, Adriana, muy amable. A vos. Muy amable por estar nuevamente acá. Vamos a hacer una pausa. Antes le decimos que cuando nos reencontremos va a estar acá Norberto Vergara, licenciado en Kinesiología y Fisiatría. El tema central va a ser síndrome del músculo piramidal. Volvemos enseguida. ISERG. Somos 3 profesionales del área de la seguridad, la higiene y del medio ambiente, con más de 20 años de experiencia desarrollada en industrias químicas, petroquímicas, petroleras y cerealeras. Contactos 341-690-5081 o 341-602-0059. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341-156-245-578. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación. Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com.
Instituto Arcoíris, Centro Educativo Terapéutico Interdisciplinario, con servicio de integración escolar categorizado. Ciudades de Pérez, Arroyo Seco y Villa Constitución. Borsone 888 Pérez. Contáctanos al 341 495 0815 o al 341 636 7754. Tercer bloque del programa de Línea Directa, estamos en vivo por Televisión Regional. ¿Cómo pasa el tiempo? Velozmente. Estamos ahora con Norberto Vergara, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, el tema síndrome del músculo piramidal. ¿Cómo te va, Norberto? Hola, Gracias. Marcelo, un gusto estar Gracias acá. por estar, gracias, muy amable. Bueno, ¿qué significa esto de el síndrome del músculo piramidal? Bien, lo que hay que aclarar primero para saber si verdaderamente estamos referidos a ese músculo es hacer un diagnóstico diferencial cuando el dolor se localiza en la nalga, tanto una como otra, y se le dice que hay un nervio ciático inflamado, una ciatalgia. Ajá. Hay ciatalgias que tienen que ver, por eso el diagnóstico diferencial que tiene la medicina, es determinar si es discógeno, si el origen es el disco, que protruye y atrapa un nervio o lo pinza, o bien es este músculo que está ubicado en la pelvis. ¿O trajiste para mostrar? Si así? podemos hacer una maquetita, podemos mostrar. Este es todos tenemos este conjunto que es la pelvis. Acá está el sacro, estas son las crestas ilíacas, si se ve. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Correcto. Bueno, el músculo piramidal nace en su parte de origen, en el sacro, y va al trocánter mayor, que es la cadera o el fémur. Ese músculo tapa al nervio ciático. Cuando uno está mal sentado, cuando uno golpea la nalga, ese músculo se contrae y hace un atrapamiento del nervio ciático. Entonces, si sabemos diferenciarlo con algunas maniobras o, por supuesto, con el anamnesis que se le pregunta, podemos solucionar más rápido el problema. No confundirlo con una hernia de disco, son dos tratamientos distintos. Por lo tanto, insisto en el diagnóstico diferencial que la medicina, para no caer en una mala praxis, lo tiene y lo conoce sobremanera. Claro, claro. Y Norberto, ¿cuáles serían las causas generales, ¿no? sobre esto? ¿Por qué deriva en esto, no? Bien, hay dos causas que son sorprendentes. Una es el entrecruzamiento de pierna de la mujer. O sea, la mujer generalmente vive cruzada de piernas, cuando está comiendo, cuando está sentada. Eso hace que el músculo piramidal se elongue, porque la función de ese músculo es rotar la pierna y separarla del cuerpo. En caso contrario, cuando se cruza de pierna, lo está elongando, no lo está contrayendo. Como está mucho tiempo elongando y después se descruza, ahí es donde viene la contestación del músculo de haber estado tanto tiempo estirado y se lo descruza. Ese en cuanto a la mujer. Y en el hombre, lo que es sorprendente cuando se sienta mal, que tiene en el bolsillo de atrás, desde una billetera o alguna otra cosa, que presiona ese nervio. Esas son dos cosas que se ven muy frecuentes. Otra es el golpe directo cuando juega al fútbol, una caída de nalga, y otras tantas más que se pueden decir que hay muchas. Pero ¿Subir una escalera, por ejemplo, ante un giro no, brusco? no, ¿No? realmente en el uso generalmente no pasa eso. Ajá. Sí pasa cuando está sentado el chofer de un micro, el taxista, mucho tiempo mal sentado y en sedentarismo en largas horas. Es una de las causas del sedentarismo. Claro, pues nosotros tenemos nuevamente mostrando la maqueta que en los isquiones uno se debe sentar sobre los isquiones. Generalmente uno se sienta sobre el sacro y ahí es donde está presionando al músculo piramidal. O sea que la buena postura de estar sentado evitaría una presión y una contrapresión del contacto del asiento. Eso es importante aconsejarlo. Y yo leía esto de cómo se trata, ¿no? Esto, con qué efectividad, digamos. Leía que acostarse boca arriba y estirar las piernas.
eso produce, digamos, los mejores ejercicios para tratar el síndrome, ¿no? Tratando y derivando un ejercicio para tratar esta problemática, esta patología. Yo aconsejaría que esa postura es relajante, no es mala, pero es el comienzo de un estiramiento, con pierna flexionada, la rodilla al hombro contrario y ahí se elonga el piramidal. Eso es una postura importante que no necesita el kinesiólogo, lo puede hacer solo de un lado y de otro, aunque no tenga el malestar instalado. Nosotros, boca abajo, tenemos una maniobra donde con el pulgar, se llama trigenic, que es una elongación asistida, donde el paciente también colabora pidiéndole que acerque la pierna en flexión boca abajo y uno presionando el músculo. Es una elongación bastante interesante para relajarlo. Ese es el tratamiento. Cuando me hablaste sobre este tema, días pasados, me hiciste hincapié en el uso de las plantillas. Bueno, hay una cadena ascendente de los pies que son caídos hacia adentro, el llamado pie pronado, que el 60% de la población mundial tiene pie pronado. Entonces, cuando el pie pronado cae hacia adentro, el pie cae hacia adentro, hay una rotación en cadena de transmisión de la tibia, del otro hueso que es el fémur, y ahí hace un brazo de palanca, justamente elongando el piramidal, que es lo que yo señalé antes en la maqueta. Entonces, hay que corregir el pie todo lo más rápido posible, porque eso va a lograr en caminatas una fatiga del músculo en elongación permanente, y ahí va a tensionarse y va a hacer un atrapamiento del nervio ciático. Eso es. Norberto, ¿cuánto tiempo demanda la recuperación? Bueno, si corregimos la causa, que es la que recién mencionamos, ya tenemos un camino bastante allanado, porque solucionamos la causa y después hay que el residuo que queda, por decir así, el músculo contraído, lo hacemos en forma de ejercicios de elongación, de stretching, y es un tratamiento que no dura más de una semana a 10 días, de gente que ha sufrido meses, y con la amenaza que puede ser una hernia de disco, porque el nervio se puede pinzar de más arriba, que son los espacios intervertebrales, y entonces siempre se habla de la hernia de disco. Pero si sabemos diferenciarlo, como al principio dije, sobre el diagnóstico, podemos ahorrar hasta una operación que hoy cada vez se hace menos, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar la salida mediante este músculo que hace el mismo efecto que el disco. Lo aprieta, no lo pinza, sino que lo atrapa y le da toda esa sensación en la parte posterior de la pierna. ¿Y qué pasa si la persona no se hace tratar, digamos? Busca hacer reposo por su propia cuenta. Sí, el reposo no ayuda. Todo lo contrario, todo músculo tensionado que se dice se puede relajar, no es así. Lo que hay que ayudarlo pidiéndole al músculo con algún ejercicio que se estire, que se elongue, que se irrigue. Todo músculo contraído hasta tiene un déficit circulatorio. Es lógico, se obliteran los vasos, los capilares, y tampoco tiene la nutrición sanguínea. Quiere decir que el reposo ayudaría a no provocar dolor, pero cuando se pone de pie y empieza a caminar es un músculo tenso, poco irrigado, y lo que hace es apretar al nervio ciático. O sea que alguien sin tratar puede calmarlo y hacer episodios de bienestar, episodios. Pero siempre va a estar, y son los que vienen nuevamente a la consulta y dicen esto no se me va porque, bueno, no hacen lo que uno les pide. Claro, inclusive si demoró mucho en ir al kinesiólogo, Exactamente. El aviso en la nalga, en el glúteo, es importante que enseguida consulte al médico. ¿Qué se siente? ¿Un dolor, un pinchazo? Se siente un dolor lacerante, un dolor muy fuerte que le impide a uno moverse. ¿No? A veces hasta se complica en otros músculos para defender ese gran dolor y lo incapacita. Claro.
¿Y a qué edades más o menos se puede surgir esta patología? Me imagino que debe ser distinto, ¿no? En hombre y mujer, ¿o no? Sí, lo de la mujer, como es más laxa, tiene más posibilidades de contraerlo. Ajá. Y de salir rápidamente del problema. El hombre es el problema, que está con esfuerzos de trabajo, mucho tiempo sentado. La mujer suele caminar más que el hombre, se mueve más, va a su gimnasio. Entonces, lo que se le pide es que no se detengan en sus actividades. El sedentarismo es lo peor que nos ha... Ahora hay muchas consultas precisamente que es el resultado de la pandemia. No se caminó mucho dentro de la casa, se estuvo mucho tiempo sentado. El celular, lo que hace un rato estábamos viendo o escuchando, es otro problema que no le permite estar mucho tiempo pasivamente. Entonces, todo sedentarismo en sedestación, o sea, de sentado, está creando una compresión que de a poquito la gravedad va disminuyendo los espacios intervertebrales. Por eso, estar sentado no es bueno. Yo preferiría que estén un poco sentados, un poco caminando y un poco acostados. Un poco de cada cosa. Claro, claro. Porque, vuelvo a repetir, para una hernia de disco, que es el disco el que se protruyó, el disco nunca sale, porque está envuelto en una membrana, sino que se infla, se protruye o se extruye. Hay un colgajo, hay un secuestro, entonces ahí es quirúrgico. No llegar a eso. Pero estamos hablando de que el dolor del ciático puede ser discógeno, que al principio lo aclaré, o bien no discógeno, que es el músculo piramidal, el síndrome del músculo piramidal. Por eso leía que es común en las personas que trabajan en oficinas, pero siempre y cuando no hagan ejercicio, ¿no? Porque acá lo dan como algo categórico, que digan, las personas que trabajan en oficinas pueden tener esta patología, pero hay que evaluar, me imagino, ¿no? Desde luego. Mi desconocimiento digo que hay que evaluar. Desde luego, lo que hay que evaluar son los descansos, y que hay fábricas que lo obligan, que se paren no más de una hora, no manejar, no conducir más de una hora en ruta, hay que descender, caminar un poquito, estirarse, porque se considera que más de una hora el músculo empieza a contraerse. Bien. Norberto, muchísimas gracias por estar acá en Línea Directa nuevamente, muy claro con los conceptos como siempre. Bueno, muchas gracias. Norberto Vergara, licenciado en Kinesiología y Fisiatría. El tema, bueno, síndrome del músculo piramidal. Yo también me fui instruyendo sobre el tema para poder preguntarle a un especialista, ¿no? en estos temas. Vamos a hacer una pausa, ya con la última pausa sería, y viene ya con, bueno, Lara Farías de SAA, periodista, tiene su columna acá en el último tramo del programa. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Bueno, muy bien, llegamos al final del programa y está con nosotros, como lo hace semanalmente también,
Lara Farías de Sá, periodista. ¿Cómo te va, Lara? ¿Cómo Todo estás? bien, Marcelo. ¿Bien? Tenés todo bien. hinchada ahí. Norberto Vergara se quedó a Se queda a escucharte. mirarme. Muchas gracias. Bueno, ¿qué bueno, tema es el Vamos a de tu hablar sobre columna? la inclusión en el ámbito laboral, que la Comisión de Feminismo y Disidencia del Consejo está debatiendo la inclusión laboral para trans y víctimas de trata. La propuesta para esta comisión es plantear la creación de un cupo para la inclusión laboral en el ámbito del municipio para personas víctimas de trata, con el fin, obviamente, de explotación sexual. La propuesta es que el 1% de la totalidad del personal de cualquier ámbito municipal, Estado, digamos, empresa del Estado o cualquier organismo que tenga participación en la municipalidad sea ocupado por personas víctimas de trata. Este porcentaje va a ser obligatorio tanto para personal de planta como para cualquier modalidad de contratación, ya sea por 3 meses, 6 meses, digamos. Que sea general, es importantísimo eso. Exacto. Que Y se- sería también interesante que tal vez se pueda ampliar este 1%, que haya más personas que tengan la posibilidad, porque si nos ponemos a pensar el 1%, o sea, está bien, pero no sé si es mucho, digamos, de esa manera. En el año 2020, el Gobierno Nacional oficializó la ley 27.636, estableciendo que el sector tanto municipal, provincial y nacional debería tener este 1% para personas travestis, las transexuales y transgéneros. Ellos sí ya tienen, digamos, su inclusión en el ámbito laboral. Pero la idea es ampliar el ámbito laboral y generar un cambio en el ámbito privado, que las empresas se hablan a la inclusión, no solamente... ¿Se cumplirá ese 1% que dicen? Esa es la duda, ¿no? Si realmente se cumple a rajatabla como dicen, ¿no? Y es importante esto de que después también se tenga en cuenta para el ámbito privado. Claro. Exacto. El relevamiento de las vacantes y la coordinación de estos puestos lo hace la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo y la de Género y Derechos Humanos. Para las personas que son las transvestis, transexuales y transgénero y víctimas de trata interesada en postularse en un trabajo, la Secretaría de Género y Derechos Humanos va a tener que crear un registro de aspirantes para que ellos se puedan inscribir ahí y postularse para el puesto que deseen. También un relevamiento, digamos, que estuve investigando fue que el 70% de personas travestis, las transexuales y transgénero, nunca se presentaron a una entrevista laboral. Y el 30% sufrió alguna discriminación a la hora de dejar un currículum o a la hora de pasar por un proceso de selección, digamos. Y también es importante destacar que en el 2021, en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, se lanzó un programa donde capacitan y acompañan para el ámbito laboral. No solamente lo forman para un oficio, sino que les generan a estas personas que se puedan desarrollar y ver qué habilidades y aptitudes tienen en el mercado laboral. Además de que este programa dura un año, en este año, además de darle, digamos, un apoyo a esas personas, asistirlas, le dan una ayuda mensual, porque, bueno, la ley no solo fue hecha para asistir a las víctimas, sino que también para poder ampliarle y se puedan meter en lo que es el ámbito laboral. Vos sabés que estos temas, hace años tuve la oportunidad, la ocasión de entrevistar a la hermana Marta Peloni, y que está metida en estos temas. Bueno, Marta Peloni estuvo metida en el tema de la muerte de María Soledad Morales hace muchos años en Catamarca, y bueno, y a partir de ahí empezó a estudiar y a ver y a revisar y a tratar todos estos temas, los que estás mencionando, ¿no? Principalmente explotación sexual, trata de personas. Es importante destacar todo esto y que los empleadores abran el abanico. Exacto, ¿no? obvio. Por eso, digamos, esto es un debate que se está dando en el Consejo, que bueno, esperemos que sea positivo para estas personas que puedan lograrlo. Bien, Así que, bueno, Lara, se nos terminó, tenés que decir algo. Sí. Tengo que agradecer a Marena Moda, que ella me está empezando a vestir en este programa. Queda en San Martín 855, Galería Paseo, local 25. La buscan en Instagram como Moda Marena. Y bueno, gracias a Ailén y a Cintia que me vistieron y tuvieron toda la buena onda para buscarme el look. Proveen toda la indumentaria a Marena. Así Exacto. Es, a Marena. Saludos a Marena. Dale. Nos Gracias, vemos Lara. el próximo programa. Nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana. Muchas gracias.